En esta etapa de cuidado, una oportunidad para mirar alrededor. Cada programa, una pregunta que se aborda desde distintas miradas con los y las docentes. La literatura, las ciencias, las artes, la matemática, puestas para afrontar el desafío de conocer nuevas preguntas. Preguntas sin respuestas definitivas, preguntas que dan la posibilidad a nuevas preguntas. Con vos que estás ahí, nuevos abordajes para que sigas aprendiendo, reflexionando sobre el mundo. Seguimos educando. La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados, canta León Gieco. A lo largo de la historia, el 12 de octubre fue llamado de distintas maneras. Día de la Raza, Encuentro de dos Mundos, Conquista de América. Hoy, la fecha oficial lleva el nombre de Día del Respeto por la Diversidad Cultural. A partir de la llegada del colonialismo europeo en 1492, América fue sometida a un brutal proceso de conquista. No fue el descubrimiento de un nuevo continente. Hasta ese momento era habitada por una amplia diversidad de pueblos, relacionados entre sí con sus conflictos, sus culturas y sus formas de vincularse con la naturaleza. Con la llegada de los españoles comenzó una transformación que abarcó todos estos aspectos. La mirada intercultural rescata el valor de la identidad y la pluralidad de etnias, expresa el reconocimiento por los y las demás y propone escuchar todas las voces. Hoy, ¿cuántas lenguas habitan el mismo territorio? ¿Cuántas lenguas habitan el mismo territorio? Porque Hola, soy Pilar, tengo 10 años y vivo en General Roca. Me llamo Rafa, tengo 12 y vivo en General Roca. Hola, soy Paloma Yugarmedi y vivo en General Roca. Como siempre, iniciamos este encuentro con sus voces. ¿Qué lengua o lenguas hablas? Hablo español y estoy aprendiendo inglés. Yo hablo español, pero también sé un poco de inglés. Hablo español, estoy aprendiendo inglés y apenas un poquito de francés. ¿Cómo y dónde aprendiste? El español desde que soy bebé voy escuchando y aprendo a hablar. Y inglés en un instituto. Español lo aprendí gracias a mi familia y inglés lo aprendí gracias a inglés particular. Francés aprendí bastante de mi papá, inglés estoy aprendiendo en la escuela y español lo aprendí de las personas que lo estaban hablando de cerca de mí, en mi círculo. ¿Qué tiene que pasar para que una lengua se siga hablando? Lo que tiene que pasar para que una lengua se siga hablando es que dos personas o más la hablen y no se pierda el idioma. Si yo quiero enseñar y si yo quiero que se mantenga este idioma y yo tener un hijo, a ese hijo tengo que enseñarle ese idioma para poder cooperar a que el idioma siga existiendo. Eso se tiene que pasar de generación en generación, de boca en boca y se tiene que seguir enseñando. ¿Por qué es importante que en las escuelas se enseñen distintas lenguas? Da más oportunidades para ir a otros lados. Porque puede servir para ir a varios lugares y poder sociabilizarse más con otras personas. Para poder tener distintas culturas y al momento de poder interactuar con otras personas, no tener que hacerlo solamente en un idioma. Hola Paula, qué bueno que estés hoy acá y hola a todos y todas. Hola Luca, gracias. Me quise sumar hoy para hablar y pensar sobre hablar y pensar. ¿Cómo es eso? Es que hoy vamos a explorar las lenguas que se hablan en nuestro territorio y vamos a intentar entender todo lo que dicen de nosotros y de nosotras más allá de las palabras.
Yaquipayaco, Yachtapi. Hacha Yacuyo, Hacha Guairayo, Yachtapi. Huaxa, Huichupasla Causani. Hablamos el mundo que vivimos. Y desde que nacemos y recibimos un nombre, formamos parte de una comunidad que habla, nos nombra y nos inserta en una identidad cultural desde el lenguaje. Porque el lenguaje es una de las maneras en que mostramos la forma en que entendemos el mundo. Las ideas o categorías con las que aprendemos a nombrar y comunicarnos nos hacen hablantes de una lengua. Y así se expresa nuestra pertenencia a esa cultura hablada. Así que la lengua que hablamos es una parte importante, viva y cambiante de nuestras culturas. Porque la manera en que hablamos se va modificando con el uso. Es algo que perdura cambiando. Me siento incómoda, tu sinceridad se está cayendo de madura. Siempre quedas bien con los demás y a mí la soga me tira del cuello, igual seguimos de joda. Vos no le escapas al código que está de moda. Los nervios de punta y todo el mundo haciendo yoga. Hubo que inventar el buen humor, me río sola. En el beat como siempre, Ramiro J. Esto no tiene nombre. Entonces, la lengua que hablamos forma parte de cómo pensamos. Muestra cómo nos vemos en el mundo y marca nuestra relación con las demás personas. ¿Cuántas lenguas se hablan en nuestro territorio? En la historia y el presente de nuestro país se mezclan culturas con sus propias lenguas. Sin embargo, con la ocupación colonial de América, el lenguaje ocupó un papel importante de dominación. América y Arpi ya pero ya. La lengua está viva, se aprende, se habla y se modifica poco a poco en el uso. Nuestras identidades se expresan en nuestro hablar. La lengua que usamos muestra parte de nuestra historia, expresa nuestra conexión con una comunidad y cómo nos paramos ante el mundo. En el territorio argentino se hablan varias lenguas que conviven con el español, que es la lengua impuesta a partir de la conquista. En la actualidad se hablan con vitalidad 14 lenguas indígenas: el guaraní, aba guaraní, biá guaraní, el aymara, el chorote, el nibaclé, el chané, el mapunzungún, el mocoví, el pilagá, el com, toba, el quechua, el tapiete y el huichi. Pero existen unas 36 lenguas en total que se conocen, aunque no conserven hablantes activos. Las lenguas habladas por los pueblos originarios se fueron transformando y sumaron elementos de otras lenguas, sobre todo del español. Esto da lugar al bilingüismo, es decir, personas que hablan aparte de su lengua materna, otra lengua para relacionarse en otros ámbitos. Entonces, para que una lengua se mantenga viva, tiene que hablarse. Como sociedades, marcamos lo que ocurre cuando favorecemos que esto ocurra con el orgullo o anulamos con la vergüenza. ¿Cómo se dice el rojo? ¿El qué? El rojo, el color rojo. Kapank. Kapenk. ¿Y el amarillo? Whitank. El azul. Kalitank. ¿El mate cómo se decía? Ach. Ach. ¿El azúcar? Ayohonwe. Ayohongoe. Sí. ¿Y la yerba? Konkan. Konken. ¿Y cómo se dice estoy tomando mate? Y échale eso. ¿Cómo se dice hola? Kenkun ewen. Kenkon ewen. Sí. ¿Y qué es wayengesh? Salutación. Saludar. Ata eunash. Y una pasado mañana. Pasado mañana. Si entendemos el valor de las lenguas, podemos pensar en lo valioso de buscar la recuperación y fortalecimiento de las que se encuentran en peligro. Para pensar un presente y un futuro que hable con orgullo de la diversidad, es necesario enseñarla y sí, valorarla. Hablamos nuestras identidades y aunque algunas lenguas ya no tengan gran cantidad de hablantes, han dejado marca en nuestras formas de hablar.
Las tonadas regionales tienen mucho que ver con la forma en que el español mantiene la musicalidad de las lenguas originarias de cada región. Y recordemos que la lengua está viva y sigue en movimiento. ¿De qué son los berretines? La pregunta es qué son los berretines porque vieron que nosotros siempre en el taller hablamos del lenguaje, de lo que significa el lenguaje nuestro, ¿entendés? Que es tumbero, de los barrios, y de cómo nos representa. El lenguaje representa una banda de lo que nosotros somos. Y el lenguaje que nosotros tenemos es en particular que nosotros lo entendemos, quizás la gente de otro lado no lo entiende, nosotros sí. Si vos escuchás a los negros que rapean en Estados Unidos, no hablan el inglés perfecto. Ellos hablan su vocabulario de las calles y de las cárceles y es su manera de hablar. A raperos puertorriqueños hablan también con el vocabulario de la calle porque el rap tiene mucha identidad con la calle. Un lenguaje que usamos los guachos, que somos nosotros, es propio de nosotros, la gente de barrio. Las formas de hablar dicen junto con las palabras. Algunas aparecen y se imponen con cada generación. Hay frases y términos que solo pueden ser comprendidos por quienes pertenecen a un grupo. Son maneras de mostrar quiénes somos. Un ejemplo muy claro de un cambio que hace visible una transformación muy necesaria son las distintas estrategias para incluir. Ya no alcanza con decir todos, quizá digamos todos y todas, quizá elijamos un todes o encontremos nuevas maneras. La lengua y nuestras maneras de hablar seguirán diciendo mucho más de lo que pensamos. ¿Qué es eso? Es un aviso que nos llama al aula. Pero, Bray, ¿qué va a pasar? Vamos a pensar sobre cómo le damos un lugar real a toda la diversidad cultural de la que hablamos. Aprendiendo y compartiendo sobre las distintas culturas que son parte de nuestro país. Eso está muy bien, pero ya que estamos en este día dedicado a valorar todo lo que la lengua y las lenguas transmiten, hablemos de cómo pueden entrar a las escuelas. ¿Cómo? Hace un tiempo compartimos la experiencia de una escuela intercultural bilingüe de la provincia de Misiones. ¿Se acuerdan? Sí, es cierto. Y en la escuela se enseñaba tanto en español como en guaraní. Estaba muy bueno. En experiencias como esa, no solamente se enseña y se transmite una lengua, sino que además se reconoce y se respeta la identidad de sus hablantes. Vamos a conocer un poco más sobre la educación intercultural bilingüe y las escuelas que trabajan con esta modalidad. Pachamama. ¿Alguien encontró Pachamama? No, maestra, ya no encuentro. ¿Tampoco está? Pikachu. ¿Por qué será que las palabritas que como añasco, Pachamama, teques, no están en el diccionario? ¿Por qué creen ustedes? Porque no conocen. No conocen. ¿Quién no conoce esas palabras? El diccionario. Ah, los que hacen el diccionario no conocen esas palabras. Sí. Porque son palabritas quechuas de nuestros abuelos. Como los diccionarios, históricamente las escuelas argentinas tampoco contemplaron la diversidad cultural. Pero la aprobación de la Ley de Educación Nacional 26.206 creó la modalidad de educación intercultural bilingüe y la diversidad cultural creció un poco dentro de las aulas. Es una modalidad de enseñanza que incorpora docentes bilingües y que trabaja con los chicos y chicas contenidos de la cultura, la lengua, la cosmovisión y los saberes propios de una comunidad. ¿Y qué pasa en una escuela intercultural bilingüe? Nosotros vamos a aprender lo que es el idioma, ¿qué? El idioma Toba. Mi función es, mayormente como maestro bilingüe intercultural, es seguir rescatando y seguir para las escuelas, con las escuelas donde hay niños indígenas, donde se ha perdido un poquito el idioma, por ejemplo. Como maestro bilingüe intercultural, mi función es volver a que los chicos sigan hablando su propio idioma, recuperar el idioma, por ejemplo. La comunidad indígena lo que quiere es que su cultura y su idioma también sea valorado dentro de una institución escolar, por ejemplo.
Nachiyakona kaltegete nachi, rañakotak kakapong nachi, encheta kakijok. Hay una frase que me gustó mucho de una maestra indígena una vez en un encuentro de educadores indígenas donde dice: se ha hablado mucho sobre que el niño es tímido, que tiene vergüenza. En cambio, esta docente dijo que el niño no es tímido, es perceptivo. Primero observa, después se lo integra. En las escuelas interculturales, el trabajo docente se realiza tanto en español como en la lengua originaria de la comunidad. Actualmente hay escuelas que trabajan con lenguas originarias como el wichi, guaraní, quechua, mapudungún y com. Entre los docentes y las docentes de las escuelas hay también referentes de las comunidades. Nosotros vinimos acá a empezar con la escuela. Algunos chicos ya sabían leer y escribir, sumar, restar, todo. Y lo había hecho Nicanor con Benjamín. El auxiliar es la cultura viva dentro de la escuela. Primera parte, algunos animalitos eran. Algunos animalitos eran para echar la letra para aprender a adivinar. Éramos guachu. Éramos para letra primero porque era un guachu. Guachu. La diversidad cultural no es solo una frase. Tenemos historias diversas, lenguas diferentes y muchas cosas en común. La educación intercultural bilingüe promueve un diálogo mutuamente enriquecedor, aprender y compartir para reconocernos y respetarnos. Reconocernos y respetarnos no a pesar de las diferencias, sino justamente en base a todo lo que nos habla de diversidad. Porque Hola, soy Pilar, tengo 10 años y vivo en General Roca. Me llamo Rafa, tengo 12 y vivo en General Roca. Hola, soy Paloma Yugarmedi y vivo en General Roca. Escribí 3 palabras que te gusten mucho. Elegí las palabras osito, patito y cangrejito. Porque me generan ternura. ¿Cuáles elegiste y por qué? Distinto, absoluto y sueco, porque me vinieron a la mente. Océano, igualdad y felicidad. El océano es como que me gusta, o sea, me gusta la biología marina, me atraen los peces. Felicidad es algo lindo y divertido. La palabra igualdad me gusta porque no discriminás a una persona por cómo es, porque ponele, no es que vos, si está en el vientre de tu mamá, podés decidir qué color elegir y los gustos y todo el tema. ¿Por qué pensás que algunas personas dejan de hablar su lengua? Porque o se mudan o también hay gente que no aceptaba que las personas hablen ese idioma. Una, o porque otro país lo conquistó su país y los obliga a dejar de hablar su propio idioma. O dos, porque se tuvieron que mudar a algún lugar, sí o sí hablar en ese idioma, porque si no, no pueden hablar con las otras personas. Porque se deja de transmitir el mismo idioma y también al dejar de hablarlo se empieza a olvidar en muchas personas y al ya no enseñarse ya no se habla. ¿Qué significa para vos la frase hablar bien? O sea, el hablar bien de no decir malas palabras
el hablar bien, por ejemplo, que hablas muy rápido o no se entiende y decís como habla bien para que se entienda. Sería hablar con respeto, como, o sea, de una forma amable, simpática. Y hablar bien también de otra forma, que sería hablar bien algún idioma o el tuyo. Comunicarse de una manera que sea entendible con los demás. Tenemos una oportunidad muy interesante, porque vino a nuestro momento de entrevista alguien que pueda hablarnos acerca de enseñar y valorizar las lenguas que forman parte de las identidades culturales de nuestro territorio. Así que vamos a escuchar a nuestro invitado. Para que todos los chicos y todas las chicas del país lo conozcan, le pedimos por favor que se presente. Maiteipa mitacuimbaeja mitacuñanguera, sea emboejara, apomboese, boejaope. Hola chicos y chicas, yo soy docente de idioma guaraní, me llamo Ignacio Báez y enseño en la escuela pública. ¿Podés contar cómo fue tu relación con la lengua guaraní y con el castellano? Yo tuve la facilidad de haber nacido en un lugar ya bilingüe. Mi padre plenamente guaraní hablante y mi madre, que ya era mestiza, ella sabía el castellano. Además fue docente en su juventud. Entonces eso me permitió crecer con las dos lenguas en forma simultánea. Pero era la época en que estaba totalmente prohibido hablar guaraní en la escuela, en todos los espacios. Entonces yo aproveché, mejor dicho, la enseñanza de mi madre, me hizo aprovechar el tiempo para aprender mejor el castellano, que era difícil practicar en otro ambiente donde todo el mundo hablaba en guaraní. ¿Por qué pensás que es importante que se enseñe guaraní en las escuelas? Es como indispensable que los niños, que cada uno de los niños comprendan su propia identidad lingüística y por ende su propia identidad cultural. Porque cuando entiendan las diferencias sintácticas con el castellano, estarán habilitados para entender el castellano. Por el otro lado, los niños entre sí no pueden comprenderse si no conocen su propia identidad cultural. Nadie está en condiciones de comprender al otro si no comprende su propia identidad cultural. ¿Cómo imaginás el futuro de la diversidad de lenguas que existe en el territorio argentino? La Ley Nacional de Educación, en la que yo también participé en el 2010 en la elaboración de ese hermoso texto, aborda muy bien la necesidad de trabajar esta interculturalidad de la nación argentina. Y está muy bien diseñado que sea interculturalidad bilingüe, porque en cada lugar hay una cultura determinada y se aborda su cultura y su lengua. Yo creo que si logramos llevar a la práctica el texto de esa ley de educación y que haya educación intercultural, el bilingüismo en todos los barrios, en todas las escuelas, la República Argentina va a explotar las bellezas culturales que tiene adentro, que están como invisibilizadas. Misiones tiene 120 comunidades guaraní, 40 solo tiene escuela primaria, hay 80 que no tienen absolutamente nada, desde siempre. Entonces, el día que esa gente que viven bajo la Constitución castellana comprendan sus derechos y sus obligaciones, vamos a estar mucho mejor. Gracias, Ignacio, por tomarte el tiempo para hablar conmigo y con los chicos y las chicas de todo el país. Nos encontramos otra vez y Nati, veo muchos colores a tu alrededor. Es que tenemos un momento para acercarnos a la diversidad cultural desde una artesanía tradicional muy especial. Vamos a hablar de quitapenas y amuletos. ¿Y de qué manera objetos como estos nos hablan de diversidad cultural? No entiendo.
porque la producción de un objeto artesanal como un quitapenas o un amuleto nos acerca a una visión del mundo en el que fue creado. Y es que las artesanías de los diferentes pueblos tienen un valor simbólico y hablan de la identidad de quienes la realizan. Entonces, artesanías como estas tienen que ver con las historias y creencias que se expresan en esa tradición. Los talismanes, amuletos y quitapenas para la protección son una costumbre muy antigua y difundida. ¿Amuletos y talismanes son lo mismo? El amuleto es un objeto que protege a quien lo usa rechazando lo malo. En cambio, el talismán ayuda a conseguir lo que se desea. ¿Y cómo son? Los amuletos son partes de algo natural sin modificación humana, como una piedra, un colmillo o cosas así. En cambio, un talismán puede construirse con varios objetos, figuritas y materiales. Y además son vistosos, son objetos bellos. Justamente por eso, hacer y comerciar estos objetos puede ser una fuente de ingresos para una comunidad, pero además implica actualizar y reinterpretar tradiciones. Artesanías así están hechas con un poco de lo aprendido y un poco de lo nuevo. Y la propuesta de hoy es hacer un quitapenas. ¿Te animás? Quitapenas. Luca, ¿alguna vez tuviste miedo de noche antes de dormirte? Varias veces. Bueno, los quitapenas son figuras pequeñas que tienen como objetivo alejar esos miedos. ¿Hacemos uno? Dale, me gusta. Sigo tus instrucciones. Los quitapenas suelen ser unas figuras humanas muy chiquitas de origen maya que podemos encontrar en distintas partes de América y en el norte de nuestro país. Podemos encontrar versiones diferentes, pero todas están hechas a mano, como esta. Es un trabajo muy delicado. El objetivo tradicional de estas pequeñas figuritas era proteger el sueño de niños y niñas, pero hoy puede también cuidar los nuestros. ¿Y cómo funciona un quitapenas? La tradición dice que son guardianes nocturnos que escuchan y resuelven problemas. Antes de dormir hay que contarle nuestras penas o tristezas y al terminar se le da un beso y se lo pone debajo de la almohada. Durante la noche el quitapenas se encargará de resolver y aliviar lo que nos preocupaba. Espero que nos queden lindos y que funcionen muy bien. Seguro. Es muy sencillo. Vamos a reunir hilos, palitos de helado, cordones de colores, alambrecitos, botones y retazos de tela para crear uno con mucha libertad. Podemos agregar algunos detalles como ojos o nariz con marcadores. ¿Te parece si empezamos a hacerlo? Dale. Y si no me sale, bueno, capaz me animo a hacer un amuleto en una de esas. Para mí te va a salir, pero mientras los hacemos podemos ir pensando a quién se lo podemos regalar. Dale. Dale, ¿te parece? Con el alambre de color nos va a servir para hacer los brazos, por ejemplo. Tiene que ser finito si lo podemos cortar con tijera. O a la mano. En esta parte hay que tener cuidado con los alambres porque puede pincharnos un ojo, la nariz, un dedo. Hay que tener cuidado y siempre ayuda de mayores en esta clase de ejercicios, ¿viste? Sí, sí, no También duden. con tijeras, todo eso. Hay que pedir ayuda. No duden en pedir ayuda a una Exacto. persona mayor, adulta. Cof, cof. Les muestro el quitapenas que hice y te lo quiero regalar a vos. ¿A mí? Sí. Oh, gracias, Nati. Bueno, yo hice un amuleto. También es medio quitapenas, pero yo le digo amuleto y te lo regalo a vos. Muchas gracias, me lo voy a Cuidalo. llevar. Me lo voy a llevar. Me voy a ir a dormir ahora a ver si me ayuda a descansar. Dale, vos a ver Dale. si te sirve el amuleto. Les paso un listadito de los materiales que pueden necesitar. Hilo y lanas. Broches de madera. Palitos de helado o de brochet o ramitas. Alambres de colores. Tijera y marcadores. Fue una semana intensa que, la verdad, me deja pensando en muchísimas cosas. Ojalá eso le pase también a los chicos y las chicas que compartieron el recorrido con vos y conmigo.
Y ese recorrido nos ayudó a confirmar que nuestra lengua, la que hablamos, forma parte de nuestra cultura. Y fuimos descubriendo las 14 lenguas originarias de América que tienen hablantes, como el aba guaraní, el aymara, el chorote, el nivaclé, el guaraní, el chané, el mapuzungún, el mbia guaraní, el mocoví, el pilagá, el comtoba, el quechua, el tapiete y el huichi. Vimos lo importante que es, al momento de nombrar el mundo que nos rodea, el respeto por nuestra lengua. Y también mencionamos que hoy algunas lenguas corren riesgo de desaparecer porque no se las enseña ni se las usa. Y por eso resaltamos la importancia de la educación cultural bilingüe. Y conocimos a Ignacio Báez para saber del trabajo que realiza en un barrio de la ciudad de Buenos Aires con personas que hablan el guaraní como lengua materna. También hicimos amuletos y quitapenas, que son una artesanía en la que se expresan tradiciones y cosmovisiones de distintos pueblos. Ahora llegamos al momento de despedirnos. Así que dejamos una nueva pregunta. ¿Por qué la alimentación es cultura? Mm-hmm.